Mi nombre es Pablo Delgado. Yo llevo 10 años de haber publicado mi primer libro, que empezó como una obra de teatro. Es este de acá que se llama La Noche de los Espantos, que habla como el Cadejo se junta con un duende para quitarle los ríos a la Llorona. Entonces le meto un poco de humor y un poco de lo que es terror. Más que todo lo que es las tradiciones costarricenses. Y después, eso fue hace 10 años cuando incluso iba iniciando Club de Libros, es uno de los primeros que existió. Aparte de eso, también escribí Los Espantos, porque siempre los chicos me decían, yo quiero más de La Noche de los Espantos, más de cuentos de ese estilo, entonces tuve que escribir en que hay varios cuentos. Por ejemplo, está El entierro del padre sin cabeza, porque una vez se le ocurrió al padre sin cabeza irse a pegar un susto en una vela y lo enterraron vivo, bueno, muerto, bueno, lo enterraron. Y así también hay la historia de dos duendes que se roban la escoba de una bruja. Y al final lo que hice, que no hice en este otro, fue ponerle un glosario de leyendas para explicar un poco, porque me di cuenta que en Costa Rica la tradición oral es muy grande. Entonces las leyendas no solamente es el Cadejo, la Llorona, lo más popular, ¿verdad? También hay leyendas más regionales, como los Osucabayos, que se habla mucho del lado de Palmares. Incluso mi abuelo me contaba esa historia de estas criaturas de los Osucabayos, del espantajo azul, que es un hombre alto, cubierto de llamas azules, del pirata sin cabeza, de la famosa novia sin rostro que sale aquí en el cementerio obrero. Entonces hay mucha tradición oral que está escondida, y me gustó mucho esa idea de rescatarlo un poco. Aparte de estos libros, he publicado en varios revistas extranjeras. En Chile me publicaron un cuento en Chile del terror, que era una publicación que se sigue dando allá en Chile, la editorial Astroboria, ¿verdad? Sí. Tuve el honor de ser uno de los 3 extranjeros que publicaban con ellos por primera vez, que es igual literatura de terror, y también ahora estoy participando en una revista que se llama La Logia Oscura, que también participa mi hermano, que la pueden buscar. Esos son varios autores con cuentos de terror, La Logia Oscura. Son nacionales, sí. Volviendo un poquito al tema del cine y el terror. Bueno, en Costa Rica, ustedes saben que las producciones de películas de terror en realidad son muy limitadas. No hay muchas. Y prácticamente podemos hablar de 2 que son basadas en libros, que es La Cegua, que es basada más que todo en una leyenda, y El Sanatorio, la película, porque Antonio Chamú cuenta que el que escribió el guión se basó en un cuento que él tenía publicado. Aparte de eso, el terror siempre se ha alimentado mucho de lo que es la literatura. Bueno, casi que todo el cine al principio fue muy alimentado por la literatura. Tenemos el caso de Frankenstein, tenemos el caso de Drácula, ¿verdad? Pero incluso en casos más recientes, ¿verdad?, como el bebé de Rosemary, el exorcista, y tal vez uno de los escritores más influentes en lo que es el cine puede ser Howard Phillips Lovecraft, que para los que no lo conocen es un maestro, porque él inventó lo que es el terror cósmico. Es interesante porque si hablamos de literatura fantástica, se dice que hay 3 vertientes: la literatura la extraña, la maravillosa y relato fantástico. La maravillosa es cuando el mundo es alterado completamente y se deben de escribir nuevas leyes. Estamos hablando del caso de El Señor de los Anillos, Narnia,
que hay que hacer toda una modificación, todo un universo de esto. En La Extraña estamos hablando que son sucesos extraordinarios, pero que tienen esta explicación lógica o científica, ¿verdad? Muchos de ellos lo podemos ver con Sherlock Holmes, ¿verdad? O el escarabajo dorado de Edgar Allan Poe. Y ya lo que es el relato fantástico es cuando hay un hecho fantástico que roza la realidad, pero no la altera. Y Lovecraft es un experto en eso, porque nos hablaba que había criaturas enormes durmiendo debajo de los mares en ciudades antiguas, pero dan ese contexto de que tal vez siempre queda la duda si está el protagonista loco o realmente surgió eso. Lo rico del relato fantástico es que al final quien decide qué es realidad o no es el mismo lector. Eso le toca al lector, pero siempre queda la duda. Es una de las cosas más deliciosas que hay. Y y lamentablemente Lovecraft, en realidad los relatos de él son pocos los que han sido realmente fieles pasados al cine. Son muy pocos porque cuesta mucho. Él habla de lo como le digo, lo indescriptible, ese horror indescriptible, lo indominable. ¿Y cómo puedes vos hacer algo indominable, algo indescriptible si le das forma, verdad? Entonces él juega mucho con la imaginación. Habla mucho en Japón la tendencia de la riqueza del vacío. Por ejemplo, una taza. ¿Qué es lo más importante en una taza? No es el asta, no es la taza como tal, sino el vacío que ella tiene. Porque allí es donde usted puede llenar el líquido que necesite. Entonces, es la importancia de ese vacío. Por eso ustedes ven que en Japón están estos grandes marcos, ¿verdad? Que son las puertas a mundos espirituales, están en este vacío. Así tienen que ser también los relatos, las películas, dejar ese espacio para que la audiencia o el lector pueda llenar esos vacíos. No hay que explicarlo todo. Muchas veces yo veo autores que llegan y cuentan y cuentan y más bien rellenan demasiado y no den espacio a la imaginación. Creo que es una de las partes más importantes y más ricas que pueda haber. Vean lo que pasa con el tiburón. Tiburón, no, la gracia que tiene el tiburón es que casi no vemos al tiburón en concreto. Esa es la gracia de la película. Otra película que hace lo mismo, pero que la arruina al final, la arruina realmente, es Señales. Porque todos estamos maravillados con ese hecho de que sean esas criaturas y me las enseñan poquito, pero realmente la arruina cuando enseñan al monstruo. ¿Por qué? Porque le quitan la imaginación que tienen los espectadores. Entonces es una de las cosas que sí deben de tomar en cuenta, por lo menos en mi opinión, en mi humilde opinión, a la hora de hacer historias, ¿verdad? No decirlo todo, siempre hay que dejar ese misterio, esa duda. Eso también es lo más rico que puede tener el espectador, incluso el lector.